hemos estado muy serios, tanto ofensivamente como ofensivamente, y contra un gran equipo. Sabemos que aquí vamos a venir a sufrir mucho. Un partido queremos hacer muy serios, y creemos que tanto el míster como toda la gente que estamos, creo que somos justos vencedores. Una victòria important, Iñaki, perquè continueu a la part alta de la classificació, els 3 primers classificats han guanyat, per tant, us pressionaven ara mateix líder Muntanyès a 62 punts, Europa 58 i vosaltres també 58. Aquesta pressió la notàveu, Iñaki? Bueno, la presión que tenemos cada día, cada semana. Nosotros somos un equipo que queremos estar arriba, queremos luchar por llegar a lo máximo, por lo cual cada semana nosotros es una final. Y no solo comentabas tú, que eres uno tercero, sino que estamos a 5 puntos al quinto. O sea, es tan importante estar pegado a la liga como también separar un pequeño hueco que durante esta temporada ha sido casi imposible. La verdad, esta temporada que ya estamos a 5 puntos de fuera del playoff. Parlant del partit d'avui, suposo que els gols que heu marcat en moments clau, no? El 10 de la primera meitat i després el 27 de la segona, ¿no? Moments on heu clavat una estocada al Palamós. Sí, la verdad, al principio estaba bastante igualado y ese primer gol pues nos ha abierto una puerta importante y hemos podido seguir jugando nuestro juego. Y después, como comentas, en una parte, pues ese segundo gol pues lo ha tranquilizado un poquito. Incluso creo que teníamos una oportunidad de hacer el tercero, pero bueno, hemos fallado y bueno, después con el 1-2 pues bueno, se complica un poquito más el tema, pero bueno, hemos estado muy serios, hemos tenido mucha personalidad y el equipo ha estado pues como tiene que estar. Què t'ha semblat el Palamós? El veus com un equip que pot tenir les seves opcions entre els 4 primers? Sí, sin ninguna duda. Gran equipo, con mucho gol, mucho oficio, se han dejado aquí en el campo, se notaba que estaban pues, muy motivados por la visita del Cornellà y sin ninguna duda creo que, a ver si tienen un poquito de suerte, pues creo que pueden estar entre los 4 primeros sin ninguna duda. L'equip al Cornellà està molt bé, no? Avui 6 partits ja sense perdre, amb 4 victòries i 2 empats. Encareu la recta final de la Lliga, queden 7 partits, suposo amb la moral altíssima, Iñaki. Sí, pues mira, para mucha gente lo contrario, ¿no? O sea, es como, parece que tenemos que dar mucho más. Nosotros estamos en el máximo nivel, intentamos estar ahí, sacar cada partido como hoy, sería el ideal, ¿no? Con esta actitud, estas ganas, creo que no tenemos hecho. El problema es que siempre tenemos que dar esta actitud que está hoy en el Palamós. Este trabajo, esta seriedad, ese saber jugar, el saber jugar en largo cuando hace falta, jugar en corto cuando hace falta. Y creemos que está la línea. Si mantenemos esta línea, sin ninguna duda, seremos un aspirante. Hauríeu estat capaços de frenar Javier Revert. Ha tingut una oportunitat molt clara, el 24 de la primera part del partit, ha clavat la pilota al travesser. Sí. Era una de les consignes intentar frenar aquest jugador. Sin ninguna duda, no solo a él, también a otros jugadores muy peligrosos para el Palamós. Pero bueno, es la referencia del equipo, goleador, sabemos que de cualquier acción es capaz de acabar en gol, como esa acción de centro. Que hostia, que no es tan complicada para un defensor defenderla y está ahí Javi y cualquier acción que tenga pues tiene posibilidad de marcar, ya lo hizo en nuestro campo. La victòria, a més a més, té un valor afegit, no? Vosaltres viatjàveu també aquí a Palamós amb moltes baixes, no? És a dir, els jugadors que han actuat avui, suposo, van fer bona nota. Tenemos 4 bajas importantes para nosotros, no solo porque han sido jugadores que han participado, sino porque son importantes dentro del vestuario. Y bueno, es un hándicap, pero que bueno, que no tenemos que tener queja porque no juegan estos 4 jugadores, tenemos una gran plantilla y cualquier jugador puede estar disponible para jugar en el 11. Hola Iñaki, enhorabuena por la victoria. ¿Qué tal las sensaciones de ser el primer entrenador de Cornellà hoy? Bueno, a ver, no muy diferente más de lo que es día a día, ¿no? La única diferencia es que a lo mejor el transmitirlo al jugador, ¿no? Normalmente pues mi papel yo sé cuál es, soy un entrenador, ayudar al míster lo que sé, lo que pueda. Y ahora la única diferencia es que pues en vez de que sea el míster o comentar con el míster, pues lo tengo que comentar a los jugadores. O sea, presentación buena, agradable. Y bueno, y esperemos que se repita mucho más por estos hechos. Con esta victoria de hoy demuestra que el Cornellà no quiere bajarse de esta montaña rusa llamada Liga. Sí, por supuesto. O sea, es un paso muy importante, como he comentado, no por estar ya afincado entre los 3 primeros, sino por dejar un hueco ya para fuera del playoff. Pues creo que es muy importante y que, hostia, que seguimos esta línea, pues podemos hacer grandes cosas. Y ya la última por mi parte, para poner una nota negativa, si acaso sí la hay, porque gran partido del Cornellà hoy, el gol, ¿no? Encajado en el último minuto. Sí, a ver, tienen 2 grandes lanzadores, tanto con zurdo como con diestra. Sabemos que Palamós es un equipo que tiene mucho potencial a balón parado. Nos vamos a intentar trabajar, que lo sabíamos, que estábamos avisados, pero bueno, ha pegado un centro espectacular. Y
Y bueno, la suerte Paul, pues intenta sacarla, la ha peinado y va adentro, pero bueno, pues no pasa nada, así también está. ¿Sí?